Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Éxodo 32, verso 30 en adelante. Tiene como tema Moisés intercede por Israel. Luego de que Moisés reprende de parte de Dios al pueblo de Israel por haber preparado un ídolo y adorarlo, la palabra del Señor nos dice que Moisés va al Señor e intercede por el pueblo. Y nos dice la palabra del Señor que al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas: ustedes cometieron un pecado terrible, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Moisés tenía una responsabilidad sobre sus hombros. Dios había puesto una responsabilidad sobre él. Podemos ver cómo aún parte del pueblo se arrepintió. Parte del pueblo se consagró con el Señor luego de cometer pecado. Podemos ver cómo Moisés insiste en hablar con el Señor. Como Moisés insiste de hablar con Dios para que Dios perdone a su pueblo del pecado cometido. Moisés sabía que Dios estaba airado. Moisés sabía que Dios se había enfurecido con el pueblo de Israel. Y nos dice la palabra del Señor más adelante que entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo: qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonaras su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Podemos ver cómo Moisés intercede por el pueblo. Él le dice: si no perdonas los pecados del pueblo, borra mi nombre del registro que has escrito. Si el pueblo no alcanza tu perdón, borra mi nombre, dice Moisés, del registro que has preparado, que has hecho, que has escrito. La palabra del Señor nos dice que el Señor respondió a Moisés: no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. En esta porción de la palabra podemos ver la justicia de Dios manifestada. Dios le dice a Moisés: no, yo voy a borrar el nombre de todo aquel que pecó en mi contra. Dios revela a través de esta porción de la palabra su justicia. Aún Moisés quiere poner su vida por el pueblo. Dios no se lo permite. En esta porción de la palabra, Dios nos muestra y Dios nos revela la responsabilidad que tiene que asumir el pueblo por aquel pecado que cometió. Todo ser humano que comete pecado tiene que asumir una responsabilidad. Todo ser humano que comete pecado tiene que pagar por las consecuencias del pecado que cometió. Nadie puede pagar las consecuencias del pecado de nadie. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de esta porción de la palabra justicia. Dios nos muestra y Dios nos revela responsabilidad.
que el pueblo y todo aquel tiene que asumir luego que peca, luego que comete pecado. Nos dice la palabra del Señor que Dios le dice a Moisés: no. El nombre que va a ser borrado va a ser el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora, ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. Podemos ver cómo Dios nos confirma, cómo Dios nos aclara que todo aquel que comete pecado tiene que asumir su responsabilidad. Dios espera que todo aquel que peca se arrepienta de los pecados que comete. Dios nos dice a través de su palabra que todo aquel que se arrepiente de sus pecados alcanza misericordia. Solo el que se arrepiente de sus pecados alcanza misericordia. Dios nos dice más adelante: después el Señor envió una terrible plaga sobre ellos, porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. Estas fueron las consecuencias que tuvo que pagar el pueblo. Aún se consagró con Dios. Aún el pueblo se consagró. El pueblo tuvo que pagar por el pecado que cometió. Dios siempre perdona al hombre cuando se arrepiente de sus pecados, pero hay unas consecuencias que éste tiene que pagar. Un 100%. Las consecuencias del pecado, todo ser humano las tiene que pagar. Todo ser humano que comete pecado, aún sea perdonado por el Señor, tiene que pagar por las consecuencias del pecado que cometió. El Señor le dijo a Moisés: váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que le iba a dar la tierra que fluye leche y miel, cuando Dios le dijo al pueblo que él expulsaría a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos, a los cananeos, cuando Dios le dijo que expulsaría aún a los amorreos, Dios le dijo al pueblo: derriba todo lo que encuentres y no practiques nada de lo que se practica allí. Dios le advirtió al pueblo: cuando te dé la tierra que te prometí dar, cuando yo te entregue la tierra que he prometido darte, derriba todo lo que allí hay. No practiques nada de lo que en este lugar se practica. Suban, dice el Señor, a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré. Dios les dice: suban a la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino.
Dios sabía que el pueblo de Israel iba a volver a rebelarse en contra del Señor. Por eso Dios le dice, si yo estuviera con ustedes, de seguro los mataba en el camino. Es porque Dios sabía y conocía la esencia